Holis, ¿cómo están? Hoy quiero contarles una experiencia que viví esta semana y que sinceramente no creía que iba a disfrutar tanto. Junto con mis compañeros del Teatro del Oprimido y el grupo de teatro estable de la universidad participamos en una clase especial organizada por nuestra profesora y coordinada por Armindo Pinto, que es un representante del Teatro del Oprimido de Brasil. Mi idea original era grabar muchísimo más contenido sobre esta clase que tuvimos e incluso intentar hacerle una pequeña entrevista a Armindo, pero mi celular decidió que este día yo no iba a colaborar más y se llenó el espacio del teléfono, así que lo que voy a mostrar son fragmentos que pude grabar antes de que el teléfono diga chau. Y la verdad creo que fue una experiencia muy distinta a la que yo esperaba, no solamente por las actividades que hicimos, sino por el ambiente que se generó en todo el grupo. Antes de empezar quiero explicar muy brevemente para la gente que no sepa lo que es el teatro del oprimido. Esta es una metodología creada por Augusto Boal, que utiliza herramientas teatrales para reflexionar sobre situaciones sociales y formas de relacionarse con los demás. Y aunque uno piensa en la palabra teatro y lo primero que piensa es en actuar personajes, este teatro está más para otro lado. En realidad, gran parte del trabajo empieza por algo muy simple: el cuerpo. Acá pueden ver uno de los primeros ejercicios que hicimos: empezar a caminar por todo el salón entre todos, y a partir de ahí las consignas iban cambiando constantemente. Teníamos que caminar rápido, caminar lento, correr. Si él nos decía alto, teníamos que ir para abajo. Si nos decía bajo, teníamos que ir alto. Una de estas consignas me dio mucha risa porque cuando él decía batidora, teníamos que saltar y como explotar como si fuéramos pochoclos, y cuando él decía pochoclo, teníamos que girar como una batidora. También cuando él gritaba vocales, teníamos que decir nuestro nombre, cada uno gritando en grupo, y cuando él decía nombres, teníamos que gritar las vocales. Así que fue un caos, pero un caos muy divertido. A esta parte del video la coroné los tesoros, justamente como Armindo también le decía, los tesoros. Y fue una de mis actividades favoritas, creo. En esta actividad cada persona tenía que buscar un tesoro, y en ese caso el tesoro era una zapatilla de cada uno distribuida a lo largo de todo el salón, y cada vez que Armindo aplaudía teníamos que movernos todos a una zapatilla diferente rápidamente y sin quedar nadie sin zapatilla. Llegaban momentos del juego donde ya íbamos tan rápido, tan apurados, que a veces dos personas se quedaban en la misma zapatilla y tenía que una correr rápidamente para buscar otra. Y ahí es cuando Armindo paró el juego y nos empezó a hacer preguntas. ¿Qué pasa cuando alguien no encuentra un tesoro? ¿Qué pasa cuando todos los lugares ya están ocupados? ¿Qué hacemos cuando alguien queda afuera? Y de repente dejó de ser solamente un juego. Empezó a convertirse en una reflexión de cómo nosotros actuamos frente a los demás, ya que únicamente muchos estábamos pensando en poder encontrar nuestro tesoro sin importar lo que le pasaba a los demás. Así que nos hizo reflexionar bastante eso. Después hicimos varias actividades en relación a lo que sería la confianza al otro. Uno consistía en que estábamos en una ronda y teníamos que hacer contacto visual con alguien, y en el momento que lo hacíamos teníamos que cambiar de lugar con la persona que habíamos hecho ese contacto visual. Después otro consistía en que en grupo teníamos que formar un cuadrado, había 5 personas, 4 personas y 4 personas, y cuando la profesora nos decía que nos moviéramos, teníamos que movernos todos cruzándonos sin chocarnos al mismo tiempo y llegar al mismo lugar al mismo tiempo. Y otro que nos sacó bastantes risas consistía en parejas levantarnos al mismo tiempo con la misma fuerza y coordinar la subida y la bajada al mismo tiempo. Adelante fue fácil, la dificultad vino cuando teníamos que hacerlo de espaldas sin usar los brazos. De hecho, muchas veces terminábamos incluso riéndonos sin poder hacer el ejercicio directamente, porque justamente ahí estaba la gracia. No se trataba de hacerlo perfecto, sino que se trataba de aprender a coordinarse y a confiar en el otro.
Esta secuencia la tuve que dejar completa para que la vean porque probablemente fue una de las actividades más graciosas y divertidas que tuvimos en todo el día. Armindo elegía a uno de nuestros compañeros en ronda y lo hacía pasar al centro y le decía: vos sos una bailarina de tal cosa, de los mejores, y todas las personas te admiran y te deben seguir. Así que esa persona en el medio del círculo tenía que pararse y empezar a moverse alrededor de todo el lugar bailando y haciendo movimientos, y cada uno teníamos que elegir una parte de su cuerpo y teníamos que seguirla fijamente sin perderla de vista en ningún momento. Así que era muy divertido porque era ver todo un grupo de personas girando alrededor de un lado para el otro, persiguiendo a esta persona como parecíamos hormigas. Pero quitando la idea de que fue un ejercicio muy gracioso de hacer y de ver, lo que nos hizo observar fue muy interesante, ya que te obligaba a mirar y a prestar atención a una persona en particular por mucho tiempo y con mucha atención. Más adelante trabajamos como escultores y esculturas. Una persona moldeaba a la otra como si fuera arcilla y le daba la imagen o movimientos que quería, y después el resto observaba la imagen creada por este escultor. Lo más interesante era escuchar las preguntas que nos hacía Armindo y cómo mis diferentes compañeros iban contestando lo que les parecía y lo que creían que estaba haciendo esa estatua por el movimiento que estaba representando. Ando en línea y acá tenemos diferentes como alumnos que cada uno está como en una posición distinta. Ella como que parece apartada, mirando algo. ¿O qué mira? ¿Qué es ese? Parece que está mirando un libro o un teléfono. Está mirando un libro o un teléfono. ¿Y eso? Está pidiendo como que pare con algo. Paren con algo. Sí, como que parece que está ofreciendo una dualidad en un sentido de o paran o... Y era muy interesante ver cómo una sola imagen podía llevar a tantas diferentes interpretaciones. En sí, justamente la actividad consistía en construir una máquina argentina, y es que estábamos todos en ronda y un compañero tenía que pasar primero y se iba sumando todos uno atrás del otro, y teníamos que cada uno con un movimiento repetitivo, y ese movimiento repetitivo tenía que tener un sonido repetitivo, había que ir formando una máquina entre todos. Esta actividad la recreamos 3 veces. 2 veces fue siendo la máquina argentina y la tercera vez fue siendo la máquina de Bahía Blanca. En las 2 primeras fue muy divertido porque eran muy reconocibles las cosas. Por ejemplo, el primer compañero que pasó se sentó en el piso y empezó a hacer así, y empezó a hacer así al mismo tiempo, y empezó a hacer un ruido de tren, y después una compañera enseguida corrió para atrás y se le paró y empezó así y hacer el sonido del tren. Después, en la segunda ida, era otra vez una argentina, pero más representada actualmente. Y por ejemplo, yo me senté en el piso, agarré una mano como si fuera el volante, y después era una bocina, y estaba todo el tiempo así, y estaba pip, pip, pip. Intentaba representar tipo un taxi o el tránsito que hay en Buenos Aires. Y por ejemplo, una amiga me dio mucha risa porque se me paró al lado y empezó a gritar: ¡churros! ¡churros! Era buenísima esa etapa. Y después la última que hicimos, que fue la de la máquina Bahía Blanca, fue muy graciosa situación porque no sabíamos qué hacer, nadie pasaba, y pasó una compañera, se sentó en el piso en silencio, se puso así y empezó a hacer ruidos de paloma. Y fue muy divertido porque todos entendimos al toque. Por ejemplo, una de mis compañeras se puso a hacer ruidos de viento, así, todo movimientos así, presentando todo el quilombo climático que hay acá, y yo al lado me puse y empecé a hacer como si fuera lluvia. Fue genial. Después de eso, todos nos fuimos a la noche a cenar casa de Mari, la profe de teatro y también es mi profe de seminario de literatura medieval. Saludos, Mari. Donde comimos pizza, charlamos durante horas, nos reímos de todo y tuve la oportunidad de conocer muchísimo mejor a mis compañeros. Creo que una de las experiencias más lindas de este día fue justamente eso. No solamente los ejercicios tan divertidos que hicimos, sino el clima humano que se generó. Me sentí muy cómoda durante toda la jornada, me divertí muchísimo y terminé el día con muchísimas ganas de seguir participando. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de acercarse al teatro al oprimido, les recomiendo que la hagan. Porque hay muchas cosas que son muy difíciles de explicar hasta que las vivís en primera persona. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y muchas gracias por acompañarme en esta hermosa experiencia, así que nos vemos en el próximo video. Bye.